Bueno, aquí en Prácticas y Creencias de la Gran Región Guaraní estamos compartiendo con ustedes este espacio en la 97.1 Radio Paraíso Natural. Y justamente estuvimos hablando en programas anteriores sobre algunos de los tópicos generales que particularmente me interesan trabajar y que tenían que ver con, por ejemplo, habíamos hablado de los velorios, habíamos hablado de los personajes que teníamos en los velorios y habíamos descrito un poco quiénes eran las vestidoras, quiénes eran los llamadores, cómo se producía acá obviamente la relación entre las rezadoras, las vestidoras, las maestras de rezo, que era aquello que llamábamos también, no sé, el caluguazú, la novena, novenario, un montón de cuestiones que tenían que ver con ejemplos generales de las prácticas y las creencias de esta gran región guaraní. Y hoy quiero compartir con ustedes y socializar uno de los proyectos que llevo adelante, que desarrollo como investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones y también como parte justamente del Instituto de Estudios Sociales y Humanos de CONICET, ¿no? En este sentido, estos proyectos obviamente tienen que ver con la problemática de la muerte, el morir y los muertos, que es mi especialidad en el campo de la antropología. Comentarles un poco acerca de cómo he pensado abordar a partir de este año estos temas vinculados, repito, a las prácticas y creencias de esta gran región, ¿no? Y es aquí donde vamos a comentar un poco qué es aquello que empezamos o pensamos hacer de ahora en más sobre las prácticas y creencias sobre la muerte de los niños, angelitos, en el nordeste argentino, región occidental de la República del Paraguay, y también obviamente incluimos aquí nuestros intereses acerca del sur del estado de Río Grande do Sul de la República Federativa del Brasil, principalmente teniendo en cuenta los siglos XIX, XX y aquello que nosotros llamamos el presente etnográfico. Obviamente lo que llamamos el presente etnográfico obviamente tiene que ver con lo que nosotros podemos vivenciar, observar hoy también de la mano del trabajo de campo y la recolección directa, y que no se encuentra obviamente o que no podemos encontrar en registros históricos y demás, como son los casos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en qué objetivo nos hemos planteado justamente para trabajar este componente de las prácticas y creencias, tenemos con claridad acá la posibilidad de reconocer, registrar, sistematizar, analizar e interpretar las prácticas y creencias sobre la muerte de los niños y puntualmente acá tener en cuenta un recorte especial, ¿no? En el caso de los abortos espontáneos, niños fallecidos antes del parto o al poco tiempo de nacer, hasta aproximadamente el año de vida, entre población de credo católico, que es nuestro interés particular. Pues es ahí donde nosotros vamos a configurar esta idea del angelito y que vamos a investigar sobre el angelito, ¿no? Entonces, ¿qué nos proponemos? Como primera instancia, obviamente, reconocer las prácticas y las creencias de la muerte de los niños en los casos que hemos mencionado, definiendo su valoración colectiva y la significación sociocultural, identificando acá las transformaciones más significativas en el recorte espacio-temporal que proponemos analizar, recordemos siglo XIX, XX y presente etnográfico. Al mismo tiempo vamos a analizar e interpretar las relaciones entre la muerte, el morir, la religiosidad, esto en la población bajo estudio, centralizándonos obviamente en el análisis de los vínculos entre la comunidad, la muerte y el angelito. Y obviamente vamos a diferenciar los componentes, buscar las diferencias más significativas y las similitudes más significativas entre el nordeste argentino, la región occidental de la República del Paraguay y el sur del estado de Río Grande do Sul. Esto nos va a permitir a nosotros ampliar
la base documental de esta información y preservar también la memoria y las actividades que la gente realiza en relación a este componente. Esto es muy importante porque ¿qué tenemos acá? Tenemos obviamente un trabajo muy fuerte, muy potente en el campo de los haceres, de los saberes, de las creencias vinculadas a lo que podríamos llamar el desarrollo de la religiosidad, el desarrollo de los modos que la comunidad tiene de relacionarse con estos componentes de la cultura. Poder trabajar el componente, obviamente, de las prácticas y las creencias vinculadas a la muerte de los niños, que ya hemos profundizado esto cuando hablábamos del velorio del angelito, pero que nos permite aquí justamente profundizar un poco más, debido a que hemos hablado de estos personajes que van a constituir el rito del velorio. Y entre estos personajes, nosotros habíamos hablado con claridad de figuras principalmente femeninas que van a tener un rol preponderante, ¿no? Van a estar obviamente la madre, las madrinas, las tías, las abuelas, y que todas ellas de alguna forma se van a constituir, muchas en el rol de cantoras o en el rol de vestidoras. Entonces son personajes importantes a tener en cuenta y que tienen, ya dejando un poco de lado el velorio de adultos, comenzamos a meternos en este caso en el velorio de los niños, ¿no? Entonces el rol de la vestidora de angelitos es un rol muy importante y que nosotros rescatamos en este proceso de investigación que iniciamos con más fuerza, obviamente, en este año con este proyecto que les he mencionado. En tal sentido, obviamente, lo que vamos a tener acá es la presencia de una figura femenina que va a cumplir el rol de preparar el ajuar del niño difunto. Y ese ajuar va a estar constituido no solamente por la vestimenta en sentido estricto, el túnico o la túnica, como decíamos, recuerdan, sino que también hay un montón de otros símbolos y componentes, ¿no? La coronita, ¿no? El tejido y el armado de la coronita. El tejido y el armado de la coronita va a ser algo que va a estar a cargo, obviamente, de la vestidora, y usualmente dicen algunas señoras del lugar y algunas narrativas que esa coronita suele hacerse muchas veces con el ramo, en caso que haya habido una ceremonia religiosa por iglesia, un matrimonio por iglesia, y la madre haya guardado el ramo de novia, por ejemplo, es el ramo que va a usar la madrina principalmente, o la vestidora, para confeccionar esa coronita que el niño va a vestir en su velorio, ¿no? Es decir, comenzamos a trabajar acá, repito, no ya los personajes del velorio de adultos, sino los personajes del velorio de los niños, ¿no? Entonces esta vestidora va a confeccionar parte de ese ajuar, y obviamente tenemos a la coronita como un punto principal. ¿Por qué como un punto principal? Porque también va a hablar de la pureza del niño y va a simular el orbe que vamos a poder apreciar, por ejemplo, en algunas imágenes religiosas, principalmente asociadas a las figuras marianas, y por qué no también a la imagen del querubín, que va a también ser asociado a la figura religiosa, especialmente de la Virgen, ¿no? Entonces la coronita va a cumplir esa función. No solamente va a hablar de la pureza del niño, sino al mismo tiempo simular el orbe de la santidad, es decir, de la sacralidad, de la pureza que va a albergar la figura del angelito, ¿no? Obviamente que esta angelización del cuerpo del niño se va a acompañar de otros componentes que también lo van a elaborar estos personajes, que no van a estar en los velorios de adultos, sino que van a ser exclusivos de los velorios de los niños, ¿no? Es decir, la confección
de las alitas que hasta mediados del siglo XX en este caso, muchos registros lo van a ubicar aún en el uso en los velorios. Las alitas hasta ese periodo eran colocadas en el cuerpo del niño porque simulaban obviamente esa figura angelical. Actualmente es poco visible este componente, pero es aún observable, no solamente en los velorios domésticos, sino también en los velorios de algunas casas funerarias. Caso así ha sido un velorio en una de las casas funerarias aquí en Ituzaingó, donde las alitas han estado presentes cerca del féretro del niño, y estas alitas van a representar la posibilidad de que el niño pueda elevarse al tercer cielo, ¿no? Si las alitas son las alitas del angelito. Estas alitas del angelito, confeccionadas muchas veces con alambre, con tacuapí, con el uso de alguna tela blanca que esté en poder de la madrina o la vestidora, o el papel crepé, es decir, muchísimas de las alitas que quizás esas recetas de confección después las podemos ver en el uso de Ángeles Somos, ¿no? Es decir, estas alitas van en muchos de los casos, acompañar ese proceso que yo he llamado proceso de angelización, es decir, todo el proceso al que es sometido el cuerpo del niño para permitirle, en tal sentido, del campo, si se quiere, de los estudios de antropología de la muerte, poder transitar al mundo de los muertos y convertirse en angelito, ¿no? Las alitas obviamente van a ser un componente muy importante, y son un componente que hay que cuidar. ¿Y cómo se cuidan las alitas del angelito? Hay una frase muy difundida, algunos no la conocen, pero sin embargo está muy registrada y muy trabajada en el saber popular, y tiene que ver con la idea de que la madre no debe llorar en el velorio de un angelito porque mojaría las alas del niño, y eso no le permitiría su proceso de ascenso al cielo. Esto no habla de una ausencia de la sensibilidad, sino que está hablando de un proceso de domesticación del dolor ante la creencia de que el niño regresa junto a Dios, y que por eso debe ser un momento de alegría antes que un momento de dolor. Obviamente que esto es de un proceso de dolor y de, si se quiere, de pérdida indescriptible. Obviamente que eso es así, pero se presupone que esta práctica domestica un poco el dolor, lo mengua, es decir, lo aplaca por un momento ante la creencia generalizada, al menos en población de credo católico, de que el niño es un angelito y por ende va a proteger a su familia, bajo el concepto de ser un abogado que va a cuidar, en este caso, a los parientes y demás que quedan en el mundo de los vivos. Entonces, si los familiares lloran mucho al angelito, pueden mojar sus alas, y esas alas quedarían muy pesadas y él no podría volar al cielo. Entonces, para garantizar también esta posibilidad, lo que la vestidora o la madrina van a confeccionar son pequeñas escaleritas de papel, ¿sí?, que van a ser puestas debajo del féretro o al lado, como para que el angelito las pueda usar en caso que sus parientes lo lloren mucho, ¿no? Entonces tenemos acá la coronita, que ya explicamos su significación genérica, las alitas, la escalera que el angelito va a usar, y en las tradiciones paraguayas la imagen muy difundida del Pindó Caraí en forma de cruz, obviamente que el angelito va a tener entre sus manos, y que después va a ser usada también por la madrina o por la mamá
para curar el tiempo ante situaciones de tormenta o ante situaciones donde tenemos mucho viento, agua, por ejemplo, con mucha fuerza. Entonces ese Pindokara va a ser usado para curar el tiempo, ¿no? Son cuestiones muy importantes si se quiere, de personajes o de prácticas que aparecen exclusivamente en los velorios de los niños y que nosotros indagamos en este proyecto de prácticas y creencias sobre las muertes de los niños en el norte argentino, en la región occidental del Paraguay y en el sur del estado de Río Grande do Sul del Brasil, ¿no? En este periodo temporal de los siglos XIX, XX y el presente, es decir, el hoy, ¿no? Bien, estas cuestiones de estos personajes y de estas prácticas vinculadas a la creencia en relación a las muertes de los niños son cuestiones muy difundidas en la región y que, repito, han sido vistas con más frecuencia y con más fuerza hasta el 50 y el 60 del siglo XX. Después es como que han comenzado a desaparecer un poco de la escena pública, pero que esto no significa que hayan desaparecido de las prácticas o del imaginario, de la memoria de la gente, ¿no? Estas situaciones obviamente se combinan con la preponderancia de determinados colores que se van a usar en este ceremonial. Así como en el velorio de adultos tenemos nosotros los usos de colores vinculados, por ejemplo, al negro, al gris, al blanco también obviamente. Estos dos primeros matices, el negro, el gris, no son colores que vayan a aparecer en los velorios de los niños. Es decir, en el velorio de los niños la preponderancia va a ser muchas veces también el marrón, actualmente el marrón claro, el blanco, el azul, el celeste, que son básicamente en la tradición correntina van a significar el manto de la Virgen, y para otras tradiciones esto va a hablar del color de los angelitos, es decir, el azul celeste va a ser el color de los angelitos porque va a ser el color que va a representar obviamente al tercer cielo. En el caso de Corrientes se asocia al manto de la Virgen de Itatí, por eso las tumbas de los angelitos en los cementerios suelen ser azul celeste, aunque en algunos casos la de las niñas obviamente son rosados, verdes, amarillos, blancos. Es decir, la escala cromática vinculada a la imaginación del angelito es muy compleja, ¿no? Entonces, estas son situaciones que se vinculan a los personajes de los velorios de los niños. Obviamente hay registros históricos donde había determinadas prácticas y juegos que eran propias de los velorios del angelito. Y una de ellas era reconocida como el columpio de las almas, que fue una práctica registrada por Coluccio en sus descripciones, también aparece en los registros de Cortázar, en sus estudios del folclore, y hablan obviamente de una práctica que se realizaba solamente mientras duraba el proceso de velar el cuerpo. El columpio de las almas implicaba armar un columpio, obviamente, muchas veces en un árbol de paraíso principalmente, o también en un árbol de laurel, es decir, esto va a depender de la región. También en la planta de higuera se solía armar el columpio, y obviamente los niños se hamacaban, se columpiaban, ¿no? Uno empujaba al niño que se encontraba en la hamaca y obviamente tenía que llegar lo más alto posible, ¿no? Cuando este niño lograba agarrar una de las ramas del árbol, esto significaba que liberaba a una de las almas del purgatorio. Y esto tenía efecto solamente mientras durase el velatorio del niño. Entonces es como que los adultos solicitaban a los niños la liberación de las almas del purgatorio de alguno de sus parientes fallecidos. Entonces el columpio de las almas
se realizaba siempre en nombre de alguien. O sea, bueno, voy a columpiarme en nombre de fulano de tal. Si logro alcanzar la rama del árbol, libero a su alma del purgatorio. Entonces son cuestiones muy interesantes que tenían lugar solamente en el periodo, en el proceso de velatorio del angelito, ¿no? Donde también estaba la famosa tabiada de las almas, que si bien era un juego de las tabas que tiene también lugar en el umbral el 30 de octubre y el 2 de noviembre, el juego de la taba no solamente se usaba en ese periodo, sino también en las fiestas patronales, se ha usado aquí en Ituzaingó, y también se usaba en el momento del el velatorio, ¿no? Entonces, estas son cuestiones muy interesantes que tenemos que tener en cuenta para poder entender la complejidad de las prácticas y creencias de la gran región guaraní, ¿no? Vamos a ir un pequeño cortecito musical y vamos a continuar luego, obviamente, con unas descripciones más acerca de estas indagaciones que se están realizando en torno a las prácticas y creencias en la zona de estudio que les he comentado. Bueno, estábamos escuchando también en el corte a Mandallé, Bajo la Luna de Abril, y Antonio Tarragorros, Luna Pallecera, dos composiciones interesantes que describen también este componente de las prácticas y creencias, y ya haremos seguramente un programa sobre el Payé y sobre el Curundú la próxima semana, ¿no? Que son cuestiones muy nuestras y muy vinculadas a los saberes de la región, ¿no? Estábamos hablando, como para ir cerrando este ciclo de velorios, habíamos hablado un poco en programas anteriores de la idea de la evolución del velorio, habíamos descrito también el velorio de adultos, los personajes en los velorios de adultos, y hoy queríamos cerrar un poquito acerca de esta idea del velorio de algunos personajes del velorio de los niños, y cómo iba apareciendo esto en este desarrollo, en este trabajo que estamos realizando en esta nueva zona de interés que tiene que ver con la parte occidental del Paraguay, con el norte de la Argentina y con el sur del estado de Río Grande do Sul en la República del Brasil, ¿no? Que obviamente estamos acá privados de la posibilidad de viajar a hacer trabajo de campo, pero esperemos que esto en el 2021 ya tengamos acceso al trabajo de campo entre los colegas del Paraguay y del Brasil, ¿no? Obviamente esto va a tener sus matices especiales en cada una de estas territorialidades, pero no olvidemos el trabajo de la muerte sin llanto de Jacques Hugues, que es un trabajo interesante que lo va a realizar en uno de los asentamientos de la comunidad empobrecida, si se quiere, en el Brasil, donde de alguna forma ella, en parte de las favelas, va a hacer un análisis del velorio de los niños, de los angelitos, y más o menos va a arribar a las mismas conclusiones generales que nosotros podemos encontrar aquí en la Argentina o en el Paraguay, ¿no? Bueno, habíamos visto entonces estos componentes del proceso de angelización del cuerpo del niño, ¿no? La túnica y el túnico, según sea niño o niña, la coronita, las alitas, la escalerita, el pindócaraí, y una práctica muy interesante que quizás con más fuerza, repito, fue registrada en el siglo XIX, que del féretro del niño pendían muchas cintas de colores, que esas cintas de colores eran usadas para hacer un nudo, y cada persona que ingresaba al velorio le hacía un nudo a la cinta, y en ese nudo dejaba un deseo, un mensaje que el angelito iba a transmitir a Dios. Esto en el Paraguay fue poco registrado, también poco registrado en esta zona de Corrientes, porque acá más bien se registraba lo siguiente, ¿no? Ya en una sociedad obviamente alfabetizada, donde los parientes o los asistentes al velorio escribían pequeñas esquelitas, pequeños papelitos, y esos papelitos eran colocados entre los dedos del niño, entre las manos que se encontraban así como en posición orante. Entonces, entre cada dedito del angelito se colocaba un pedido que el angelito luego iba a entregar a Dios cuando se encontrase con él, ¿no?
Esto también tiene que ver con una práctica que sigue muy vigente, donde los familiares dejan los mensajes dentro del féretro del niño que Dios obviamente va a recibir, porque Él va a arribar directamente al tercer cielo. Esto va a otorgar al angelito no solamente su condición angelical, sino que también su denominación etimológica, es decir, angelito, ángel va a ser una palabra que va a venir de la palabra nuncio, el mensajero, y obviamente fíjense qué interesante, acá el angelito va a ser el nuncio de los deseos de los vivos ante el encuentro con Dios. Es decir, este concepto del abogado, del protector, que la familia va a tener desde ese momento en el tercer cielo. Este proceso de velatorio obviamente va a culminar en el proceso de inhumación. Esta inhumación va a tener todo un componente de complejas prácticas rituales vinculadas a depositar el cuerpo del niño en el cementerio, o bien depositarlo, como hace un tiempo atrás, en el patio trasero de la vivienda. ¿No? Obviamente esto en el Paraguay todavía suele observarse, es decir, hay una norma consuetudinaria muy difundida que el angelito debe ser sepultado en el patio trasero de la vivienda, siempre y cuando exista esta posibilidad. Un niño que no supere, por ejemplo, el mes de vida, o aquellos abortos espontáneos, o el niño fallecido al poco tiempo de nacer, tienen la posibilidad de ser sepultados en el patio de la casa, porque el angelito debe estar cerca de la madre, para no producirse acá, obviamente, la alteración de la sacralidad y la santidad del angelito ante la corruptibilidad por ahí, o la corrupción de las almas adultas, ¿no? Entonces esto es muy complejo, porque en los procesos inmobiliarios de venta de terrenos, de casas y demás, muchas veces la persona que quiere adquirir una casa o un terreno en el Paraguay se da cuenta que tiene las tumbas de los angelitos en el fondo de la casa, y esto es muy interesante de analizar también, ¿no? Entonces muchas familias en el proceso de mudanza se llevan también a su angelito, de mudanza interna en el Paraguay, y también ha acontecido de mudanzas entre Argentina y el Paraguay, donde las madres han pasado con sus angelitos ocultos entre sus valijas, entre sus bolsos, los controles, si se quiere, para que los angelitos las acompañen del Paraguay hacia la Argentina. Práctica loable en el sentido de la recuperación y la preservación de la memoria. Entonces el proceso de sepultura de los niños es muy compleja. También va a ser compleja la situación posterior del armado de la tumba, del ajuar, si se quiere, y de los procesos de ubicación. Y solamente quiero mencionar una situación particular. Muchas veces nosotros vamos a recorrer los cementerios y vemos que sobre la tumba de un adulto hay una pequeña tumba, ¿no? Que es la tumba de un angelito. Y muchas veces pensamos que esta familia no ha querido pagar otro lugar en el cementerio, entonces lo sepulta al niño sobre la tumba del adulto. Esta práctica yo la denomino en un trabajo doctoral la muerte protegida, y tiene que ver con que es creencia generalizada en la región que los angelitos deben ser protegidos por los adultos familiares, ¿sí? Porque pueden ser corrompidos por las almas de los adultos desconocidos. Entonces es conveniente, se recomienda dentro de las prácticas funerarias, que si existe la posibilidad, el angelito sea sepultado sobre la tumba de un familiar, porque esto va a proteger el alma del niño de las otras almas de los adultos que poseen pecados veniales y algunos pecados mortales dentro del espectro del catolicismo, ¿no? Entonces, por eso podemos observar muchas veces la tumba de los angelitos sobre la tumba de los adultos, porque el niño debe estar protegido, no solo en vida, sino también en muerte, por los familiares adultos que de alguna forma tienen o algún parentesco, o son los tíos o los abuelos, y que los hubiesen protegido en vida, pero en este caso los están protegiendo en la situación de muerte. Esto, por ejemplo, va combinado a los colores que podemos encontrar en las pequeñas tumbitas, al ajuar, a lo que nosotros llamamos de la antropología el exvoto.
es decir, todo aquello que el familiar deposita sobre la tumba del niño y que lo ubica en el mundo de la niñez, ¿sí? Los juguetes, las pelotas, las muñecas, todo aquello que habla de la figura de la niñez también trasladada al mundo de los muertos. Esta situación que obviamente nos está ubicando en la compleja relación entre los familiares y el angelito, y que para nada la muerte disuelve esta relación, sino que la repotencializa, la resignifica, la reconstruye y vuelve obviamente a reconfigurarla como una relación directa entre el familiar y el difunto, ¿no? Entonces, estas ideas las queremos ir cerrando porque nos hablan de prácticas y creencias sobre la muerte de los niños, y que obviamente hay muchísimo para hablar aquí, muchísimo para construir. Pero lo importante de todo esto, y para cerrar este ciclo de velorios dentro de prácticas y creencias de la gran región guaraní, aquí por el 97.1 Radio Paraíso Natural, y quizás después ya para entrar en el Payé, en el Curundú, todas esas cuestiones muy interesantes entre los saberes de la región, debe quedar en claro que la relación entre el hombre y los muertos es diferente si se trata de adultos o niños. Es diferente si se trata de hombres o mujeres, porque obviamente esta cuestión de la diversidad de la vida es así en la vida biofísica, pero también es así en el mundo de los muertos. Es decir, el ordenamiento del mundo social, cotidiano, diario, se traslada al ordenamiento de los muertos, se traslada al mundo de los difuntos, a lo que llamamos también en la antropología de la eternidad, se traslada al inframundo. Así como el niño tiene un lugar especial en el mundo de los vivos, tiene un lugar especial en el mundo de los muertos. Y estas son cuestiones muy interesantes a tener en cuenta y a custodiar, porque es parte de la memoria histórico-antropológica de nuestra gente. Así que hasta aquí llegamos con este programa. Podríamos seguir hablando de estas cuestiones, un tema muy denso, así que yo los invito también, si quieren tener más acceso a estas cuestiones, pueden googlear mi nombre, César Iván Bondar, CONICET, que es la institución obviamente también a la que yo pertenezco, para tener acceso ahí a las publicaciones acerca de la antropología de la muerte, antropología de los muertos, antropología de la eternidad, que trabajo hace más de 15 años. Así que gracias por estar allí escuchando a este programa sobre prácticas y creencias de la gran región guaraní, y nos estaremos encontrando la semana entrante aquí por el 97.1 Radio Paraíso Natural.